Pero la anatomía estudia como las estructuras que tiene un cuerpo, en este caso el cuerpo humano, pero también cierto, hay anatomía pues, específica para los animales. Dentro de los temas que se ven en anatomía, o bueno, las estructuras que se estudian en anatomía, tenemos los diferentes sistemas, que dependiendo cómo se agrupen, vamos a tener pues 11 o 10 sistemas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, los tenemos divididos de esta manera. Tenemos aquí el sistema digestivo, el sistema muscular, el sistema tegumentario, o sea, piel, glándulas anexas en la piel. Tenemos el sistema linfático, el sistema endocrino, nervioso, óseo. Aquí en el 8 y 9 tenemos los sistemas reproductores, masculino y femenino. Tenemos sistema respiratorio, urinario y circulatorio. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refería yo? Que dependiendo de cómo se agrupen, en alguna otra agrupación podría salir no sistema muscular y sistema óseo, sino que estos dos saldrían como sistema locomotor. Y ese sistema locomotor pues englobaría todas las estructuras que están allí. El día de hoy no vamos a ver pues todos los sistemas porque son muchos. Vamos a ver unos 4 y luego vamos a mirar algunas preguntas al finalizar. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta con esto, el estudio de la anatomía y un poquito de fisiología, que se refiere al funcionamiento de cada sistema? Vamos a mirar solamente unas 4 cosas generales que aquí están marcadas, por ejemplo, el nombre, ¿sí? Función general o principal de ese sistema. A veces un sistema puede tener 2, 3 o 4 funciones. Vamos a ver 1 o 2, las principales. A ver, ¿de qué trata ese sistema? Vamos a explicar un breve funcionamiento de qué es lo que hace ese sistema y vamos a mirar algunas partes de ese sistema que lo conforman. ¿Listo? Esas son como las cosas más generales que necesitamos saber respecto a los sistemas del cuerpo humano. El nombre, la función o 2 funciones, cómo funciona más o menos ese sistema y algunas partes, ¿sí? Aquí arriba a la derecha tenemos 2 ejemplos de enfermedades que afectan el sistema que estamos pues viendo. Entonces empecemos con este sistema circulatorio. El sistema circulatorio se encarga del transporte de sustancias como células, hormonas, nutrientes y desechos. Para hacer ese transporte, el sistema circulatorio cuenta con el corazón, que lo tenemos aquí en la parte central, que es un músculo que se encarga de que al momento de contraerse y expandirse genera pues el movimiento de la sangre dentro de lo que vamos a llamar los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos hay de 3 tipos: arterias, venas y capilares. Entonces, por ese movimiento rítmico que tiene el corazón es que esa sangre es impulsada por esos vasos sanguíneos. Bueno, en el caso de nuestro sistema circulatorio, tiene algunas características que es un sistema de circulación doble. Eso significa que una gota de sangre, por ejemplo, va a pasar 2 veces por el corazón antes de completar una vuelta completa. Eso significa que sea doble. ¿Y qué significa? Y esta es un sistema de circulación completo porque en ninguna parte del sistema, o en este caso, por ejemplo, dentro del corazón, no se mezclan los 2 tipos de sangre que tenemos en el sistema circulando, que son sangre rica en oxígeno y sangre pobre en oxígeno. Así que se representan normalmente como rojo, la rica en oxígeno, y en azul, la pobre en oxígeno. En nuestro sistema no hay mezcla de esos 2 tipos, como si lo hay, por ejemplo, en los anfibios. Entonces es un sistema de circulación doble y es además completo. Bueno, ese sistema de circulación también lo podemos subdividir como en 2 partes. Vamos a llamar la circulación general a la circulación que se da entre el corazón y los órganos que no sean los pulmones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el corazón y órganos del cuerpo cualquiera, tenemos por aquí o por aquí, y la cabeza. Eso lo vamos a llamar circulación general. Y circulación pulmonar es la que se da entre el corazón y los pulmones, ¿sí? Entonces tenemos 2 circulaciones, la general y la pulmonar. Aquí tenemos una vista un poquito más detallada del corazón. Vemos aquí muy grandes los ventrículos que están en la parte de abajo del corazón. Tenemos aquí arriba las aurículas, aquí está la otra.
Y aquí tenemos unas válvulas que ayudan a conectar, por ejemplo, esta ayuda a conectar esta aurícula con este ventrículo, y esta válvula que tenemos acá conecta esta aurícula con este ventrículo. ¿Qué función tienen esas válvulas? Por cómo están diseñadas, ellas solamente permiten el paso de sangre en un solo sentido y no permiten que se devuelva. Entonces, por ejemplo, miren que acá, por la forma que tiene, miren que aquí apunta hacia este lado, entonces aquí la sangre baja, pero no es capaz de devolverse otra vez a la aurícula. Entonces, por eso toda la circulación en el cuerpo mantiene como un ritmo hacia un solo sentido, porque no solamente están estas válvulas, sino que, por ejemplo, las venas también tienen unas válvulas que ayudan a mantener ese flujo en una sola dirección. Enfermedades asociadas al sistema circulatorio. Tenemos el infarto, que sucede porque el corazón, como es un músculo, necesita que le lleguen nutrientes. Entonces, las venas que llevan esos nutrientes al corazón son muy pequeñas, o las arterias que llevan esos nutrientes al corazón son muy pequeñas, y pueden en algunas ocasiones taponarse por algún pequeño trombo. Entonces, cuando se taponan, eso hace que el tejido, el corazón, pues, no reciba los nutrientes que necesita y el tejido comienza a morirse. Y cuando pues, el tejido se muere, pues deja de cumplir su función de contracción y bombear esa sangre. Y la trombosis es formación de coágulos dentro de la sangre. Y eso es muy peligroso porque no todas las arterias y venas tienen este tamaño como lo vemos acá, que aquí son muy grandes. Casi que, digamos que visualmente, parece que pudiera caber un dedo nuestro allí. Pero hay otras, los capilares, más bien, los capilares son muy finitos, muy finitos. En algunos casos cabrá, si acaso, una célula a la vez. Entonces, si es un trombo muy grande, tapona ese capilar y también pues va a generar ese corte de nutrientes hacia esa región a la cual iba irrigada la sangre a través de ese capilar. Bueno, se me volvió. Sistema digestivo. Bueno, eso fue el sistema circulatorio. Sistema digestivo. En el sistema digestivo es el que nos permite transformar los alimentos que nos estamos consumiendo para poder aprovechar los nutrientes que están en esos alimentos. Entonces, por ejemplo, nosotros comemos arroz, comemos carne, comemos brócoli, zanahoria. Esos alimentos, dentro de su estructura, dentro de sus tejidos, tienen los nutrientes, que son lo que nosotros necesitamos. Entonces, el sistema digestivo se encarga de que nosotros podamos aprovechar esos nutrientes. ¿Cómo lo hace? Primero, va a comenzar el proceso digestivo en la boca, porque vamos a masticar el alimento para volverlo en partes más pequeñas. Y luego, cuando hemos ya pues masticado lo suficiente, ese alimento pasa al estómago, donde con ayuda del ácido que se produce en el estómago va a haber una mayor degradación para que se vuelvan en trozos mucho más pequeños que puedan interactuar más fácilmente con los tejidos del intestino, que es donde se absorben los nutrientes. Y por eso es que necesitamos masticar muy bien para que luego en el estómago se dé mucho mejor la digestión y que esos nutrientes sean muy fácilmente accesibles en el intestino delgado. Partes del sistema. Bueno, aquí tenemos un detalle del estómago, de cómo es la estructura interna del estómago. Y aquí, por ejemplo, esta parte de arriba es la que estaría en contacto con el alimento que llega al estómago. Y a partir de estas estructuras que están acá, es donde se produce el ácido que va a entrar en contacto con el alimento para poderlo digerir pues, de la mejor manera. ¿Qué otras estructuras están involucradas en el sistema digestivo? Entonces miremos acá, la boca, allí se produce la saliva que ayuda a degradar ciertos componentes de carbohidratos, los dientes que ayudan a masticar, luego tenemos el esófago que comunica la boca con el estómago, donde se da una degradación por el ácido que produce el estómago. Luego del estómago comienza el intestino delgado, donde se da la asimilación de esos nutrientes y que puedan ser llevados al sistema circulatorio que acabamos de ver, para que ese sistema circulatorio lleve esos nutrientes a todas las partes del cuerpo. Y luego sigue el intestino grueso, que ya se termina como de aprovechar lo último que falte, se recicla un poco el agua, se absorbe agua para
para ya finalmente dejar lo que no se aproveche y que sea pues eliminado del cuerpo. Enfermedades asociadas aquí a este sistema. Entonces tenemos la gastritis, que es como una especie de herida que se hace aquí en la parte interna del estómago, porque de pronto o lo está afectando el mismo ácido que se produce en el estómago o alguna bacteria. Hay unas bacterias que producen pues esas lesiones y desarrollan lo que ya conocemos como gastritis. Y el cáncer. El cáncer es un crecimiento, cuando hablamos a nivel celular de crecimiento nos referimos a que se producen muchas células. Entonces el cáncer es una producción exagerada de células que se dan en algún tejido. Y en el estómago es un lugar propicio para ello porque las células que están por acá en el estómago suelen dividirse digamos a una velocidad un poco mayor porque como este tejido está en contacto con el ácido del estómago puede que algunas células sufran algún daño. Entonces el estómago produce nuevas células para reemplazar esas células que se están dañando. Entonces en algunas ocasiones puede que alguna de esas células sufra una mutación que la lleve ya a una división exageradamente alta y que produzca muchas células nuevas. Eso es lo que se llamaría pues el cáncer y pues, aquí es un lugar propicio para ello. Bueno. Sistema muscular. El sistema muscular nos permite la movilidad y también algo de protección pues, de la parte interna del cuerpo. Pero en cuanto a la movilidad, resulta que los órganos que componen este sistema, que son los músculos, aquí vemos muchos de ellos pues, en este modelo, tienen una propiedad que es la contractibilidad, se contraen y se expanden. Y gracias a esa contracción que los músculos generan, es que pueden, junto con los huesos del sistema óseo, generar un movimiento. Y si vemos pues en detalle cómo está conformada la parte interna de un músculo, vemos acá estas fibras de proteínas. ¿Y cómo se genera la contracción? Cuando estas proteínas, estas cabecitas rojas, que son las miosinas, se pegan aquí en la azul, que es otra proteína llamada actina, ¿cierto? Se pega ahí y la arrastra hacia la parte central. O sea, acercándola a esta línea, pues no está en la célula, sino que es aquí para mostrar pues cómo funcionaría la contracción. Esta cabecita se pega de acá y arrastra esta proteína hacia esta parte central. Y miren que acá se muestra que ya el espacio es mucho más pequeño. Eso es una contracción. Todos estos músculos se contraen y dependiendo de cómo estén anclados en nuestro cuerpo, a nuestro sistema óseo, es que se va a efectuar un movimiento diferente, ¿sí? Por ejemplo, en el de bíceps, aquí este músculo es el bíceps, que conecta aquí el hombro con el antebrazo. Y cuando este se contrae, nuestro codo se dobla y levantamos pues la mano, si estamos recogiendo algo, si estamos haciendo flexiones de bíceps con una mancuerna o levantando a alguien. Y tenemos en la parte de atrás del brazo el tríceps. Necesitamos ese músculo porque, dado que los músculos se contraen para generar el movimiento, necesitamos en muchos casos un músculo que al contraerse genere un movimiento contrario al anterior. Entonces en este caso el bíceps se contrae y sube esta parte. Para moverlo en sentido contrario, el bíceps no va a empujar el hueso, sino que necesitamos que el tríceps que está aquí atrás se contraiga y al contraerse jala esta parte de acá del codo y eso es lo que hace que estiremos el brazo. Es como un movimiento sincronizado entre ese par de músculos. Con el tríceps flexionamos el codo y con el tríceps extendemos pues el brazo. Y a eso es lo que se refiere con esto aquí que dice músculo agonista y músculo antagonista. En este caso agonista porque es el que va a generar el movimiento de que se contraiga pues, el músculo para doblar el brazo y antagonista que hace que se extienda. Enfermedades asociadas a este sistema. Tenemos distrofia muscular, que es una condición genética
en la cual el individuo pierde masa muscular y fuerza, se vuelven débiles los músculos. Y esto genera pues que cuando ya está avanzado la distrofia, le genera pues dificultades en el movimiento o en la ejecución de tareas como recoger cosas o escribir o cosas por el estilo. Y dolor muscular de aparición tardía es el dolor que sentimos en los músculos después de haber hecho un ejercicio demandante. Por ejemplo, cuando trotamos mucho, que al otro día decimos, bueno, nos duelen mucho las piernas, los músculos, que eso normalmente uno dice o se refiere a ello como que está molido el músculo. A eso es lo que se llama dolor muscular de aparición tardía. Vamos a ver qué otro sistema. Sistema óseo, para complementar el anterior. Este sistema nos permite un soporte mecánico, o sea, gracias a este sistema nos podemos erguir, una posición puede estar de pie, nos ayuda con el movimiento, porque gracias a las contracciones de los músculos y la forma como están anclados en los huesos, es que podemos, por ejemplo, caminar o mover los brazos, o rotar la cabeza, masticar. También sirve como protección. Aquí en la parte central, eso lo vemos en dos partes. En la primera, esta parte central, que son la caja torácica, que está formada por las costillas. Allí adentro tenemos el corazón, los pulmones. Entonces los huesos, al estar rodeando estos órganos, los protegen de los golpes. Que, pues, claro está, no todos los golpes. Hay golpes muy fuertes que rompen las costillas y pues generan el trauma ahí en el corazón y en los pulmones, pero para ciertos tipos de golpes son bastante resistentes, son bien. Y tenemos también el cráneo, que es un hueso, que son huesos planos que se ensamblan para formar una cavidad dentro de la cual tenemos el cerebro. Y lo mismo, él resiste golpes, pero cierto, hay golpes ya demasiado fuertes, por ejemplo, cuando vamos en una motocicleta, sin el casco, ese golpe ya sí sería muy peligroso, por eso es que debemos usar el casco cuando estemos en bicicleta o en una motocicleta. Y otra función también muy importante del sistema óseo es que es el tejido hematopoyético. ¿Qué significa esto? Vamos a devolver un momentico. En el sistema circulatorio, lo que circula a través del sistema son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas y nutrientes y desechos. ¿Sí? Todo eso circula ahí. Entonces, ¿de dónde surgen los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas? Esas surgen a partir del tejido hematopoyético que tienen los huesos, sobre todo los huesos largos. Entonces, por ejemplo, acá, miren que está como rojizo, allí se forman esos glóbulos rojos, blancos y las plaquetas. Bueno, otra cosa aquí con el sistema circulatorio, ya hablando de estas células, las funciones. Los glóbulos rojos se encargan de transportar el oxígeno por el sistema. Los glóbulos blancos, hay de varios tipos, se encargan de defendernos frente a infecciones bacterianas o virales, y ellos detectan pues sustancias extrañas que entran a nuestro cuerpo y las eliminan. Y los trombocitos o plaquetas se encargan de la coagulación de la sangre. Cuando hemos tenido, por ejemplo, un corte en una mano, en un brazo, en una pierna, esas plaquetas se encargan de formar el coágulo para impedir que nos desangremos pues totalmente. Funcionan, igual que con los huesos ahorita, funcionan en heridas pequeñas y medianas, pero si es una herida ya muy grande, necesitamos pues la atención médica inmediata. ¿Qué más del sistema óseo? Bueno, aquí tenemos un aumento, se aumenta pues una parte del sistema y vemos que los huesos están conectados al sistema circulatorio, porque como allí hay células, necesitamos que lleguen nutrientes para poder mantener ese tejido vivo, y también pues el tejido hematopoyético, para que tengan pues todos esos nutrientes. Entonces aquí vemos esa organización de esas células, y las celulitas son estos como partes más engrosadas. Estas son las celulitas. Bueno, aquí se ven, estas son las celulitas. Y miren que están conectadas a la parte central, y por ahí le llegan los nutrientes a través de estos canalcitos que se ven.
Y aquí lo que les mencionaba del movimiento, gracias al movimiento en conjunto del sistema muscular y el sistema óseo, es que generamos el movimiento para desplazarnos de un lugar a otro, para mover algo, para sostener objetos, bueno, entre otros. Bueno, osteoporosis, aquí las enfermedades, osteoporosis y artritis. La osteoporosis es una descalcificación, y ya que menciono la descalcificación, creo que no mencioné eso. El sistema óseo es rígido porque tiene depósitos de calcio, compuestos de calcio, y eso le da la rigidez a ese sistema. En las personas que sufren de osteoporosis, esa calcificación es pobre, pues es muy poca, entonces los huesos son muy débiles. Entonces, por ejemplo, si vamos caminando descalzos por la casa y tenemos un sistema óseo normal, saludable, y le pegamos nos enredamos el pie con una silla y nos golpeamos un dedo, va a ser un golpe nada más, ¿cierto? Si es un golpe pues pequeño. Pero una persona con osteoporosis, si se da, y una osteoporosis avanzada, si se da un golpe similar, eso es prácticamente fractura del dedo. O por ejemplo, si vamos en una bicicleta a una velocidad normal y nos caemos y ¿cierto? Al caernos nos intentamos proteger la cara y la cabeza con los brazos, de pronto nos raspamos, nos va a doler pues el golpe, pero de pronto no hay una fractura. Mientras que una persona con osteoporosis va en la bicicleta a una velocidad bajita, se cae, intenta protegerse con los brazos y por el hecho de tener osteoporosis la probabilidad de que se fracture es muy alta. Osteoporosis es debilitamiento de los huesos por pérdidas de calcio, no hay calcio puede salir en los huesos. Y la artritis, involucra las articulaciones, se inflaman, duelen y al generar pues la inflamación pierden pues como la forma básica y generan pues que el movimiento ya no sea como el mismo que antes de empezar pues esta artritis. Bueno, sistema endocrino. El sistema endocrino se encarga de regular muchas funciones del sistema, del cuerpo en general, a través de la producción de hormonas. Para ello, este sistema está conformado de glándulas. Las glándulas son esas estructuras que producen las hormonas. Entonces tenemos, por ejemplo, el timo, el páncreas, la glándula pituitaria, por acá metida dentro del cerebro. Los ovarios y los testículos funcionan también como parte de este sistema porque allí se producen hormonas, las hormonas sexuales, en el caso de las mujeres, progesterona y estrógenos, y en el caso de los hombres, testosterona. En la parte de arriba de los riñones tenemos las glándulas suprarrenales, que también se encargan de producir sustancias. Bueno, ¿qué enfermedades están asociadas a este sistema? La diabetes, que es el individuo que tiene diabetes tiene una mala regulación de la glucosa en sangre, del azúcar en sangre. Ahorita lo vamos a ver con este grafiquito. Y el hipertiroidismo es que la glándula tiroides funciona por fuera de sus rangos. Si es hipertiroidismo, va a funcionar de una manera acelerada, y si es un paciente que es con hipotiroidismo, va a funcionar de una manera más lenta. Entonces, la tiroides no está pues, en el rango adecuado. Bueno, como parte del funcionamiento vamos a mirar cómo es que se da la regulación de la glucosa en sangre a partir del páncreas. ¿Listo? Bueno, entonces en sangre podemos tener, para ponerlo como lo básico, podemos tener 3 estados: nivel alto de glucosa, o muchos también le dicen nivel alto de sangre, nivel bajo, entonces tenemos el nivel alto, y tenemos nivel bajo de glucosa. Y el tercero sería el nivel normal. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Cuando los niveles de glucosa en sangre se elevan, hay muchas moléculas de glucosa circulando en la sangre, eso activa el páncreas. Y el páncreas
comienza a producir la hormona que se llama insulina, que para muchos resultará conocida y familiar. Esa hormona insulina es una especie de señal que le indica a las células y al tejido que, digamos, que capturen las moléculas de glucosa que están circulando y que las capturen pues para que las metan dentro del tejido y sean aprovechadas para sacar la energía que contienen, ¿sí? Pero en algunas ocasiones esos niveles, ¿cierto?, se elevan pues más de lo normal. Entonces, se eleva el nivel de glucosa en sangre, activa el páncreas para que este páncreas produzca insulina y luego la insulina funciona de mensajero diciéndole al tejido que tome las moléculas de glucosa que están en sangre y las meta dentro del tejido. Y si el sistema logra reconocer la insulina y seguir la orden, toma las moléculas de glucosa de la sangre y las mete al tejido, ¿cierto? ¿Qué implica eso? Que si estoy sacando las moléculas de glucosa de la circulación, los niveles de glucosa van a bajar al nivel normal. Bueno, ¿qué pasa cuando es lo contrario? Aquí tenemos niveles bajos de glucosa. Entonces, cuando hay poquita glucosa, también se activa el páncreas para que el páncreas produzca glucagón, que es como, por decirlo de alguna manera, es como lo contrario bueno, no desde el punto de vista estructural ni eso, sino que como la función hace lo contrario a la insulina. Entonces, cuando el páncreas comienza a producir glucagón, ese glucagón activa el hígado para producir glucosa. ¿Cómo la va a producir? A partir de unas reservas que el hígado tiene, unas reservas de glucosa en forma de glucógeno. Entonces, gracias al glucagón, ese glucógeno es degradado a moléculas de glucosa que son enviadas al torrente sanguíneo. ¿Y cuál es el efecto? Subir los niveles de azúcar en sangre. Entonces así se da esta regulación. En el caso de la diabetes, hay 3 tipos, pero mencionemos 2. En uno de los tipos, el paciente no logra producir insulina. Entonces los niveles de azúcar no van a cambiar, se mantienen como altos. Y en otro, puede que el paciente produzca insulina, pero el tejido no la reconozca. Entonces igual, no importa qué tanta insulina se produzca, si el cuerpo no es capaz de reconocer la insulina como el mensajero que es, que le está dando la orden de disminuir los niveles de glucosa en sangre, entonces no va a pasar nada, así se produzca la insulina. Bueno, a ver qué otro sistema. Sistema excretor. Este sistema se encarga de producción, almacenamiento y expulsión de desechos nitrogenados por medio de la orina. Bueno, está conformado por los riñones, aquí los tenemos, los uréteres, por aquí estos canales amarillos que conectan el riñón con la vejiga también hace parte del sistema excretor, y la uretra. Bueno, cuando nosotros, que vimos hace un rato el sistema digestivo, nosotros usamos ese sistema digestivo para consumir alimentos y aprovechar los nutrientes. Pero no todo lo que comemos es aprovechable. Hay unas cosas que tienen que ser desechadas. Entonces, cierto, parte de eso que se desecha llega derecho, va hasta el intestino grueso y luego finalmente es desechado. Pero hay otros desechos de otros tipos que no salen por allá, no salen por el intestino grueso, sino que son desechados en la orina, y el dióxido de carbono que también se produce en nuestro cuerpo es desechado por medio de los pulmones. En este caso vamos a hablar el de la orina. Entonces, una vez nuestro cuerpo ha utilizado esas sustancias, esos nutrientes, se van a generar residuos que se van a repartir gracias al sistema circulatorio, se reparten pues en los sistemas apropiados para su expulsión. En este caso, como dice aquí, vamos a eliminar desechos nitrogenados. Entonces, ¿cómo sucede esto? Por medio del sistema circulatorio, por esta arteria renal, se envía la sangre al riñón. Y en el riñón tenemos estas estructuras. Aquí miremos aquí que está apartadita. Esta estructura. Esto se llama una nefrona.
Y si nos vamos aquí al riñón, miren que aquí hay varias nefronas, ¿sí? Podemos reconocerlas primero a partir de la cápsula glomerular, que es esta parte como más abultada. Entonces miren que aquí comienza una, aquí comienza otra nefrona, aquí comienza otra nefrona, aquí comienza otra nefrona, aquí otra, ¿sí? El riñón tiene muchísimas nefronas, cada uno de los riñones tiene muchísimas. Entonces cuando se envía la sangre hasta el riñón, por medio de los capilares, miren que se van volviendo mucho más delgaditos, algunos de ellos ingresan a esta cápsula glomerular y empiezan a ser transportados los desechos desde el interior del capilar hacia afuera del capilar. Y la parte externa del capilar vendría estando dentro de la cápsula. Entonces la cápsula captura esas sustancias que se están eliminando. O sea, es como el primer paso. ¿Cómo son transportadas? Las células tienen diferentes mecanismos de transporte. Recordemos que los podemos clasificar como transportes pasivos y activos, si gastan o no energía. Los activos son los que gastan. Tenemos que la difusión, la ósmosis, que son parte de transportes pasivos, perdón. Y tenemos otros transportes activos que se encargan de intercambiar sustancias gracias al gradiente de algún protón o un ion pues, que esté en mayor concentración en algún lado. Entonces, combinando todos esos tipos de transporte, esos desechos comienzan a transitar por esta parte. Y algunas cosas son recuperadas porque de pronto algún nutriente se escapó, pero hay otras cosas que sí definitivamente siguen el tránsito completo por toda la nefrona hasta que llegan al túbulo colector y aquí salen hacia, miremos acá, miren que esto está lleno como de poros, entonces cada uno de esos poritos es uno de estos túbulos y empiezan a salir por ahí pues los desechos que ya sí se van a eliminar. Esos desechos llegan a esta parte, que es la pelvis renal, y de allí empiezan a bajar por el uréter. Y ahora nos vamos aquí que está más general, bajan por el uréter esos desechos, se almacenan en la orina, en la vejiga, perdón, y luego ya cuando la vejiga esté llegando pues a su capacidad, que es por ahí de unos 900 o 1000 mililitros, ya se elimina pues en la orina los desechos que se han acumulado. Enfermedades asociadas a este sistema. Tenemos los cálculos renales. Los cálculos renales son, aquí tenemos dos, miren, son estas dos piedritas, se pueden formar más, que se forman dentro del riñón. Y esas piedritas son productos de los que se están extrayendo como desechos que se empiezan como a unir y forman esas piedras. El problema es que si esas piedras se vuelven muy grandes, no pueden pasar por el uréter, no pueden bajar. Entonces el riñón va a quedar como bloqueado. Entonces esto puede empezar primero con dolores leves y ya pues dolores pues más agudos que pues son más molestos. ¿Cómo se pueden quitar? Medicamentos, pues va uno al doctor y allá le va a recetar algún medicamento que le ayude pues, a eliminar esto, si es que no están muy grandes. Insuficiencia renal. La insuficiencia renal es cuando los riñones no son capaces de extraer de una manera eficiente los desechos que se supone deben extraer, ¿sí? O sea, no hacen un trabajo adecuado. ¿Y eso qué implica? Que en la sangre se comienzan a acumular de manera progresiva los desechos, porque como el riñón no se los está llevando, se acumulan. Y como son desechos que se están acumulando dentro de nuestro organismo, pues nuestro organismo va a sentir esa acumulación y va pues, a empezar a producir pues, unos síntomas que van a indicar que de pronto pues, es una insuficiencia renal. Entonces allí pueden ir al doctor y si se diagnostica la insuficiencia y es grave, ya tendría pues o procesos de diálisis o poner al paciente no sé, en una lista para un trasplante de riñón o algo así. Insuficiencia renal. Bueno, vamos a ver algunas preguntas respecto a estos sistemas. Bueno, aquí por encima está es como el sistema digestivo. Dice,
El pH es un factor que modifica la actividad enzimática debido a que éste influye en la ionización de los grupos funcionales de los aminoácidos que forman la proteína enzimática. Cada enzima realiza su acción dentro de un determinado intervalo de pH. Dentro de este intervalo habrá un pH óptimo donde la actividad enzimática será máxima. Por debajo del pH mínimo o por encima del pH máximo, la enzima se inactiva, ya que se desnaturaliza. En la mayoría de las enzimas, el pH óptimo está próximo a la neutralidad, o sea, a un pH neutro. Aunque hay excepciones, como la pepsina del estómago, que funciona mejor a pH ácido, o la quimiotripsina y la tripsina del intestino, que su pH óptimo es básico. Bueno, entonces aquí, a la hora de enfrentar, digamos, a este tipo de preguntas, hay una cosa que debemos ya tener muy clara y es el vocabulario. ¿Sí? Cuando nosotros estudiamos, en este caso anatomía, o evolución, o ecología, hay un vocabulario asociado a ese tema que debemos manejar, digamos así. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando del sistema digestivo y el funcionamiento de las enzimas en ese sistema digestivo, hay algo, tenemos este factor presente que es el pH. Hay unas partes en la boca, es un pH neutro, y en el estómago el pH es ácido. ¿Listo? Entonces ahí digamos que esas serían un par de cosas a tener presentes. Y desnaturalizar es una palabra que se refiere a que la enzima o la proteína perdió la forma, y al perder la forma pues pierde la función. Como por ejemplo, este ejemplo es como el clásico, las llaves. Si uno toma una llave y le lima un diente a la llave, esa llave no sigue sirviendo para abrir la cerradura. Entonces pasa lo mismo con las proteínas. Ellas tienen una forma específica para cumplir la función, pero si están en un pH diferente al óptimo o si tienen una temperatura diferente a la óptima, esa forma específica se pierde y dejan de funcionar correctamente. Bueno, aquí tenemos una escala de pH que nos muestra algunas enzimas, el pH al cual trabajan ciertas enzimas y el lugar donde se producen. Entonces tenemos la pepsina, que se produce en el estómago, trabaja en un pH ácido. Aquí nos dice que el ácido va desde el 0 hasta el 7. Igual, si de pronto no están los valores, también sería bueno recordar que los pHs ácidos son del 0 al, no del 7, sino al 6.5, ya el 7 es neutro. Tenemos la lipasa gástrica, que funciona muy bien a pH 3, se produce en el estómago. La renina funciona bien al pH 5, también se produce en el estómago. La alfamilasa es un pH más alto de 6, un poquito más alto de 6, se produce en las glándulas salivales. Y la tripsina funciona muy bien al pH 8 y se produce en el páncreas. Y pH 8 corresponde a algo alcalino o básico, pH básico. Y aquí tenemos una gráfica en la cual se muestra la actividad enzimática solamente de 3 enzimas. La enzima 1, la 2 y la 3. Y la pregunta dice, en la gráfica se muestra la eficiencia de 3 enzimas de acuerdo con el pH. De acuerdo con el pH al cual funcionan mejor. Los nombres de las enzimas son respectivamente. Entonces nosotros tenemos que identificar cuál es esta enzima por cómo se comporta en el pH ácido. Entonces miremos que la actividad, dice aquí actividad, porcentaje 100%, o sea, funciona súper bien. Así que esta enzima número 1 tiene una actividad enzimática del 90% más o menos, ¿cierto? A un pH de 1, aquí me torce un poquito de pronto, 1, un poquito. ¿Qué enzima funciona muy bien al pH 1, entre 1 y 2? Entonces nos venimos acá, la pepsina, ¿sí? Entre el 1 y el 2. No importa, pues en este momento no importan como las décimas, ¿no? Que si es 1.4, 1.5, no importa. El caso es que entre 1 y 2, pepsina. Entonces, esta número 1 corresponde a pepsina. Entonces podemos copiar aquí arriba, pepsina. Esta número 2, vamos a ver, esta número 2, el pH óptimo, sí, un poquito después del 6, tirando al 7 por acá.
Vamos a ver qué enzima funciona muy bien en pH por encima del 6. Aquí. Alfa amilasa. Y se producen las glándulas salivales. Ahora, y la pepsina en el estómago. Glándulas salivales. Entonces aquí en el 2 ponemos alfa amilasa. Y la número 3 funciona muy bien. Vamos a bajar por acá. pH 8, más o menos. ¿Cierto? Sí. Si en el examen, durante el examen presentando la prueba, pues nos ayudamos poniendo el lápiz para medir mejor y así pues calculamos más fácil. Lo que estamos mirando aquí es 8. Tripsina, que se produce en el páncreas. Entonces fueron pepsina, alfa amilasa y aquí ponemos tripsina, perdón. Opción B. Que la opción B tiene pepsina, alfa amilasa y tripsina. ¿Qué logramos aquí en esta? No solamente logramos la identificación, sino que este tipo de preguntas estamos logrando unir dos informaciones para poder obtener un resultado. Miren que acá tenemos las actividades, pero no los nombres, mientras que aquí tenemos los nombres y el pH óptimo. Entonces nosotros, al combinar las dos informaciones, es que logramos responder la pregunta. Bueno, esta también es con el sistema digestivo. Dice, cuando una persona está masticando los alimentos, a estos se les adicionan enzimas para poder degradar molecularmente las sustancias. Estas enzimas trabajan de una manera óptima, pero al llegar al estómago y vamos a tener aquí como 4 posibles resultados. Dice, 1. Se desnaturalizan porque el pH ha disminuido. 2. Se desnaturalizan porque el pH ha aumentado. 3. Aumenta la eficiencia de la proteína o la enzima. 4. Disminuye la eficiencia de la proteína o la enzima. Bueno. Entonces, miremos qué nos están diciendo acá, ¿dónde están los lugares? Dice, cuando estamos masticando el alimento, o sea que estamos en la boca, ¿sí? Y aquí en la boca están las glándulas salivales produciendo las enzimas que están cercanas al pH neutro, ¿sí? Allí, miren, dice, allí estas enzimas trabajan de una manera óptima, pero al llegar al estómago, entonces miren que ya bajamos de este pH casi neutro al estómago, que puede ser aquí en 5, en 3, en 2, en 1. Entonces estamos pasando de pH 7, casi 7, a un pH bajito. Entonces, 1, el pH disminuye y se desnaturaliza. Habíamos mencionado hace un rato aquí que la palabra desnaturalizar significa que la enzima o la proteína pierde la forma característica que tiene para cumplir la función. Entonces aquí ya identificamos, baja el pH y eso hace que se desnaturalice la proteína. Entonces aquí elegimos la número 1. La número 2 no la podemos elegir porque son dos cosas que se excluyen mutuamente, entonces no. Es la 1 o la 2, ya elegimos la 1. 3. Aumenta la eficiencia. 4. Disminuye la eficiencia. Cuando la enzima es sacada de su pH óptimo, la eficiencia disminuye. ¿Dónde podemos haber visto eso? Miren que por ejemplo acá en estas gráficas, miren que en la parte central tiene el pH óptimo, aquí en 1.5 digamos. Y miren que si se comienza a subir el pH, la eficiencia, porque recuerden que el eje Y nos marca la eficiencia o la actividad enzimática, miren que apenas aumentamos el pH, la actividad enzimática disminuye. Y cuando llegamos a 3, se hace 0, o sea, disminuyó drásticamente la actividad de la enzima. Al desnaturalizarse, dejó de cumplir su función. Y lo mismo pasa si disminuimos. Aquí tenemos el pH óptimo y de 1.5 empezamos a bajar hasta 1 y miren, la actividad enzimática bajó y cuando llegó a 0 se hizo, cuando llegó a pH 0, la actividad se hizo 0. Y lo mismo podemos hacer con estos otros dos. Miren que si subimos el pH, baja la actividad. Si bajamos el pH, baja la actividad. Hay un pH óptimo en la mitad. Entonces, entre la 3 y la 4 disminuye la eficiencia. Entonces, la 1 y la 4. Y eso nos da la opción B. Bueno.
Pregunta del sistema circulatorio. El sistema circulatorio está formado por el corazón y los vasos sanguíneos. El corazón está formado por 4 cavidades, 2 superiores y 2 inferiores. El corazón bombea sangre dentro de 2 circuitos cerrados, la circulación sistémica o general y la circulación pulmonar. El lado izquierdo del corazón es la bomba de la circulación sistémica. Recibe sangre rica en oxígeno desde los pulmones y la envía hacia la aorta. La sangre se mueve a través de las válvulas cardíacas, donde se abren y se cierran alternativamente. Estas válvulas son la válvula mitral, entre la aurícula y ventrículos izquierdos, y la tricúspide, entre la aurícula y ventrículo derechos. Digamos que hay una descripción general de lo que es el sistema circulatorio. Y aquí tenemos ya esa descripción gráfica. Entonces tenemos aquí, ¿cierto?, como el complemento. Tenemos texto y tenemos gráfica, donde podemos mirar o complementar pues las dos como visiones. Dice, la arteria pulmonar se diferencia de las demás arterias del organismo porque, entonces aquí tenemos en la arteria pulmonar. Según las flechas, la circulación va, miren que si nos vamos por aquí, la circulación va desde el corazón hasta los pulmones. ¿Qué le pasa a la sangre en los pulmones? En los pulmones se vuelve rica en oxígeno, porque nosotros inhalamos, tomamos aire y dentro de ese aire hay oxígeno, y luego cuando ese oxígeno va hasta los pulmones, gracias al intercambio que se da en los alvéolos, pasa ese oxígeno a la sangre. Entonces, la sangre va desde el corazón a los pulmones por la arteria pulmonar. Y si va a los pulmones es porque necesita oxígeno. Entonces vamos a mirar. Transporta sangre oxigenada desde el corazón hasta las demás partes del cuerpo. Miren que eso no se ve acá. No estamos yendo en ese sentido. B. Devuelve la sangre desoxigenada desde el cuerpo hacia el corazón. Tampoco concuerda con esa descripción, no concuerda con lo que estamos viendo en el gráfico. C. Transporta sangre desoxigenada desde el corazón hasta los pulmones. Esa concuerda aquí bien, ¿no? Desde el corazón hasta los pulmones. Y D. Devuelve la sangre oxigenada desde el corazón hasta los pulmones. Si la sangre viene desde los pulmones, no está desoxigenada. Perdón. Devuelve la sangre oxigenada desde el corazón hasta los pulmones. No, esto sucede, pero gracias a la vena pulmonar. Entonces aquí la opción C. Transporta sangre desoxigenada desde el corazón hasta los pulmones. Y tenemos esta segunda respecto al sistema circulatorio. Según la información anterior, podemos inferir que las 4 cavidades del corazón son 2 ventrículos ubicados en la parte inferior y 2 aurículas en la parte superior. 3 ventrículos en la parte inferior y 1 aurícula en la parte superior. 2 ventrículos ubicados en la parte inferior, 2 aurículas en la parte inferior. Perdón, 2 ventrículos ubicados en la parte superior y 2 aurículas en la parte inferior. O un ventrículo en la parte superior y 3 aurículas en la parte inferior. Entonces, tanto en el gráfico como en el texto podemos como ver esta información. Miren que aquí dice que dice, la sangre se mueve a través de las válvulas cardíacas donde se abren y se cierran alternativamente. Estas válvulas son la válvula mitral entre la aurícula y ventrículo izquierdos, ya vemos que hay una aurícula por lo menos y un ventrículo por lo menos, y la tricúspide entre la aurícula y ventrículos derechos. Tenemos otros 2, entonces ya sabemos allí con esta información que tenemos 2 aurículas y 2 ventrículos. Y luego aquí en el gráfico miren que los 2 ventrículos, que son las cavidades más grandes, están en la parte de abajo. Aquí tenemos, este es un ventrículo derecho, y miren que acá la aurícula derecha está en la parte alta. Entonces las aurículas arriba y los 2 ventrículos abajo. La opción A, solo que aquí no lo mencionaron al revés. Los 2 ventrículos están ubicados en la parte inferior, miren que sí, aquí están,
y las dos aurículas en la parte superior. Y aquí están las dos aurículas. ¿Listo? Bueno, entonces el día de hoy estuvimos viendo algunos sistemas en este tema de anatomía, hablamos también de un poquito, mencionamos un par de como enfermedades o condiciones que presentan algunos de ellos, y vimos algunas preguntas referentes a los sistemas digestivo y circulatorio. Eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por asistir y nos vemos en la próxima.